Bien, y nos encontramos en este momento con Jack y con Alberto, con quienes vamos a poder hablar un poquito e intentar analizar qué es lo que sucedió, intentar analizar hacia dónde vamos de aquí en más, y bueno, y cuáles son las perspectivas, las distintas perspectivas que se pueden esperar, tanto por parte del gobierno como de la oposición, y también de este tercer grupo que se abre, que son los manifestantes. Jack y Alberto, muchas gracias por participar. Gracias por la Bueno, invitación. muchas gracias a ustedes. Bien, la primera pregunta para, no sé, cualquiera de los dos que quiera responder es, qué es lo que sucedió hoy en la Knesset? Parecía que a último momento había un acuerdo y al final parece que no. ¿Es una especie de show que Netanyahu quiso hacer? ¿O en realidad estamos hablando de que hubo opciones de acuerdo y se descartaron? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Abrís vos, Jack? Sí, está bien, abre, Alberto. Yo te sigo. O abro yo, es lo mismo. Sí, sí, empezá tú, Jack. Creo que es muy interesante lo que está pasando aquí, por cuanto no se trata solamente de dos fuerzas, sino de elementos que dentro de los dos campos, vale decir, aquellos que apoyan la reforma y aquellos que se oponen, hay subgrupos, que son los dominantes acá. En el marco de las personas que se oponen a la reforma, tenemos la manifestación, que como hemos dicho en varias oportunidades, es un elemento nuevo, interesante, que de alguna manera pone al liderazgo de la oposición en un serio problema, por cuanto se convierte en una fuerza política, y creo que de alguna manera está tomando fuerza, que aunque todavía el liderazgo es amorfo, pudiera ser que en un marco de una próxima elección de aquí surja una alternativa interesante en el mapa político israelí, depende del liderazgo. Pero hoy día hay una masa bastante crítica, muy importante. Por otro lado, en el marco del gobierno, Netanyahu perdió parte de lo que lo acompañó en sus muchos años de gobierno, que es una solidez y un liderazgo absoluto. Y en este momento tenemos grupos eh, sobre todo de la coalición de él y además de su propio partido, como el caso de Yair Levin, el ministro de Justicia, que están empujando a una visión muy radical. Creo que estos dos grupos en los dos lados han impedido básicamente la posibilidad de llegar a un acuerdo. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con Jack, que es cierto que se armó, como quien se dice, una nueva fuerza política. Yo no sé si esa fuerza política se va a traducir al mapa político, pero lo que dice Jack es muy plausible. Pueden de aquí surgir líderes que ocupen posiciones que los líderes de la oposición no han sabido ocupar. Eso por un lado. Y por el lado del partido de gobierno o de los partidos de gobierno, es obvio que la debilidad de Netanyahu, producto de lo que todos nosotros sabemos, por un lado sus juicios, por el otro lado la opción que no le dio algunos partidos de la oposición, o sea, para Netanyahu, vamos a hablarlo claro, no tenía ningún problema en hacer un bloque político con cualquiera, podía hacerlo inclusive hasta con gente del Partido Laborista, a él no le importaba eso. O sea, lo fue llevado a la extrema derecha producto del bloqueo que le hicieron los otros partidos, obviamente. Entonces, de ahí en adelante, él queda prisionero de las partes más radicales de la coalición y hoy en día eso se manifiesta en un Netanyahu demostrando una debilidad impresionante, el que dirige todos los, digamos, la política de la coalición directamente en este momento es Levin, Rothman y Smotrich. Esos son básicamente la situación. Por lo pronto, estamos obviamente en una situación sumamente complicada. En Además, ese sentido, sí. quisiera agregar de forma breve que detrás de todo esto está también el juicio, el proceso judicial que Netanyahu atraviesa y que de alguna manera el intento de debilitar la supremacía del Poder Judicial tiene alguna o puede interpretarse como con alguna relación personal que también tiene que tomarse en consideración y también lo limita en cuanto a la posibilidad de acción y de tomar acciones de consenso.
Quería preguntarles, ustedes dos mencionaron que podría llegar a surgir una tercera fuerza de todo esto. ¿Quién creen que podría ser esa tercera fuerza? Creo que todavía No, es no tenemos nombre. Yo personalmente no, muy temprano. sí, yo personalmente no tendría un nombre específico, pero obviamente que acá te estás formando una nueva identidad política de toda esta gente que está en la calle. Evidentemente, de toda esta masa de gente, algunos líderes van a pasar, van a saltar a la parte política, no me cabe duda. Y yo creo que los que tienen que tener miedo de esto no es ni Netanyahu ni los partidos de derecha del gobierno. Los que tienen que tener miedo de esta situación son tanto Gantz como Lapid, porque van a ser los que van a competir con ellos. Eso es lo que me parece a mí. Y creo que, siguiendo el análisis de Alberto, creo que detrás de toda esta perspectiva está básicamente la posibilidad de una formación política sumamente importante. Líderes en este momento parecen ser menos importantes. Creo que durante el proceso se van a crear. El problema que es preocupante es dejar, digamos, la fuerza política en la calle. Y esto es algo que tiene sus peligros, definitivamente, por cuanto no hay un liderazgo constituido y todos los elementos que pudieran de alguna manera generar las barreras para poder jugar el partido de acuerdo a normas establecidas en política. Y esto se va a desarrollar con el tiempo. Si a eso le agregamos también la entrada del sector militar, que en su plana mayor ha planteado y ha exigido de Netanyahu llegar a un cierto acuerdo, y además el sector financiero. Algo que es fascinante es el hecho de que en muchos lugares del mundo que nosotros conocemos, las confederaciones de trabajadores son las que empujan a un cierto tipo de acción radical. Aquí surge una situación totalmente inversa. Es los empresarios que intentan obligar a la Histadrut, a la Confederación de Trabajadores, a salir a una huelga general. Y lo que intenta el secretario general del Histadrut es evitar esa perspectiva, quizás porque tiene en su marco muchísimos sectores que son del Likud y no del laborismo, como fue en forma clásica. Claro, y ahí, Sí, sí. perdón, Alberto, dale. No, no, pregunta. No, ahí les quería preguntar, ¿no? Porque lo que comenta Jack de la Histadrut, ahora un ratito quiero que hablemos de la Histadrut, pero lo que comenta Jack de la Histadrut y lo que comentaban antes los dos, de que Netanyahu termina quedando como una persona débil dentro de su coalición, yo les pregunto, ¿hasta dónde está esa debilidad? Porque se pensó, se especuló con que Gallant, por ejemplo, podía ser un rebelde, que podía abrir el camino a otros rebeldes, y no sucedió. O sea, evidentemente, o todos son rehenes de Yariv Levin y Rothman, o cierta disciplina abajo de Netanyahu todavía existe. Bueno, yo voy a tratar de hacer una especulación dentro de lo que se podría decir el poder de la debilidad de Netanyahu. A mí me parece, punto uno, él no podía, en el caso actual, dar marcha atrás. No podía, sencillamente no podía rendirse ni a las manifestaciones, por un lado, ni a la presión de cierta gente del ejército, ni tampoco de las presiones, digamos, de los grupos sociales y económicos. No podía, eso no podía en el caso de esta ley específica. Pero de aquí en más, a mí me parece que lo que quiere Netanyahu, lo que va a buscar por todos los medios posibles, es un acercamiento con cierta gente de la oposición, inclusive con Gantz. Más bien diría yo que Gantz es el que quiere en estos momentos, el que rechaza la presencia de Netanyahu, porque Gantz, con la forma de operar que tuvo, en estos momentos subió muchísimo su posición como posible candidato para el futuro. Pero de cualquier forma, lo que quiere Netanyahu en estos momentos es parar casi automáticamente todo lo que prosigue, todas las leyes, todo lo que Ben-Gvir llamaba como estamos en la ensalada y después llegamos al plato fuerte. Yo creo que Netanyahu no quiere absolutamente nada de eso, y o sea, lo que espera él, y ahí se va a ver si tiene fuerza o no. La verdad que en estos momentos está muy débil, pero lo que quiere él es parar absolutamente toda la legislación y poder llegar a Washington para el plato fuerte, que es Arabia Saudita. Eso es lo que tiene en la cabeza. Lo que tiene en la cabeza es
parar a Israel nuevamente frente a Washington y Arabia Saudita en un arreglo que sería prácticamente su legado, y lograr parar esta legislación. Si lo logra, eso es lo que vamos a ver en los próximos meses, pero si me preguntan qué es lo que quiere, es eso. Ahí se va a ver si tiene la fortaleza y la maniobrabilidad para hacerlo, o ya es digamos, lo que se podría llamar un jugador político muerto. A ver, yo sugiero que no subestimamos la fuerza o la debilidad, mejor dicho, de Netanyahu, porque todavía sigue siendo el factor aglutinante en el Likud, a pesar que está a merced de presiones, que logra que los grupos de coalición se unan con él. Fíjense en la votación de hoy, que los 64 miembros de la coalición, incluyendo todas las personas que plantearon que no están de acuerdo y que quizás habría que modificar o de alguna manera hacer algunos cambios en esta medida de la razonabilidad. Al fin y al cabo, todos votaron como Netanyahu planteó, sí, su fuerza todavía está clara. Y además creo que el miedo, el pánico de Netanyahu es, como dice Alberto, es a Washington, es decir, Biden. Y Biden tiene, quizás por el primer momento, una fuerte carta en la mano para presionar a Netanyahu, que es la invitación a Washington. Es decir, la invitación a poder conversar con él. De manera que, incluyendo el asunto de Arabia Saudita. De manera que además habría que ver de que en la oposición hay una debilidad de liderazgo. ¿Sí? Ni Gantz ni Lapid de alguna manera se ponen de acuerdo en quién es el líder absoluto. Y esta es una gran diferencia entre la oposición y el gobierno. Tener una oposición que no puede definir quién es el líder reconocido es un problema. Y probablemente van a salir más de dos en las próximas oportunidades. Creo que si ubicamos además a Lieberman y a Mijaeli, que tampoco sigue la sintonía o la melodía que plantea la Pito Gans, estamos en un serio problema. Es decir, aquí podemos acercarnos a un nuevo proceso electoral que por el momento parece ser entre 3 años y medio, nadie sabe qué puede pasar. Pero si la oposición no va a tener un reconocimiento efectivo de quién es el líder, la decisión se va a tomar en la calle. Y esto tiene sus peligros. Quería preguntarles, ya que ustedes hablaron recién sobre Estados Unidos, salió hace unos momentos la respuesta de la Casa Blanca a esto, diciendo que fue una decisión desafortunada y que seguían pidiendo consensos más amplios, etcétera. ¿Qué lectura podemos hacer de esto y si consideran que fue tibia el comunicado de la Casa Blanca? Sí, yo lo considero tibia, pero muy tibia. Es decir, es como decirle a Netanyahu, exacto, es lo que esperamos de vos, pero básicamente lo que Netanyahu quiere. En estos momentos Netanyahu lo que quiere es buscar algún consenso, no sé cómo lo va a lograr, pero quiere buscar algunos consensos. Cuando yo en eso estoy de acuerdo con Jack, en el sentido de que básicamente como líder aglutinante de la coalición no tiene prácticamente ningún problema Netanyahu, y fundamentalmente porque nadie de la coalición puede abandonar, nadie tiene a dónde ir. O sea, si en estos momentos los sondeos de opinión pública dicen que la coalición esa ha bajado muchísimo, digamos que hoy en día ganaría una coalición completamente diferente de oposición, eso es lo que hace que la gente de la coalición actual siga más firme que nunca, porque nadie va a querer abandonar su puesto en el gobierno para tirarse una aventura eleccionaria. Es decir, que en estos momentos Netanyahu con la coalición está calmo, pero al mismo tiempo lo que quiere seguir haciendo, porque eso es prácticamente lo que él le gustaría tener como legado, es apuntar a Washington y Arabia Saudita. Y para eso necesita, obviamente, parar esta legislación y lograr algunos consensos mínimos. Nuevamente, si él va a eso, yo dudo que los que amenazan dentro de la coalición
coalición cumplan con su amenaza, como diciendo, si no se sigue el proceso de legislación, yo rompo la coalición. Yo creo que absolutamente nadie dentro de la coalición, ni el Partido Religioso Nacional, ni nadie va a querer romper la coalición porque no tienen absolutamente a dónde ir. Por lo pronto, yo creo que Washington le está dando a Netanyahu, como que se dice, una nueva oportunidad, y Netanyahu la toma porque es lo que quiere. No sé si le va a ir bien, no sé si le va a ir bien con eso, pero lo que quiere estoy totalmente convencido. Netanyahu tiene, perdón, Biden tiene además otros factores importantes en su relación con Netanyahu, que estoy de acuerdo con lo planteado Alberto, que fue una tibia respuesta, y es que tiene un proceso electoral a puertas. Y entonces, a pesar de que el 70% de la comunidad judía en Estados Unidos vota por el Partido Demócrata, también hay sectores radicales dentro de este partido, y entonces creo que el juego con Netanyahu toma en consideración que se juega no solamente en la esfera entre Israel y Estados Unidos, sino Biden está hablando también al electorado que él pretende que lo vuelva a poner en la Casa Blanca, es decir, que le dé una prórroga por un segundo periodo. Y esto es básicamente un importante factor. Pero yo quisiera que pongamos un poco el acento en lo que está pasando dentro de la coalición, en un factor que quizás ha pasado desapercibido, y es el tipo de actitud que tiene el sector ultrarreligioso, que empezó siendo totalmente anexado a las posiciones de Netanyahu, y en los últimos días ha manifestado que hay que tomar un acuerdo. Creo que el punto álgido aquí ha sido las manifestaciones que los manifestantes hicieron en Bnei Brak y en el rabinato, que empiezan a localizar un factor que siempre se sabía de tensión. Es decir, localizan mucha culpabilidad en este sector. Además, el hecho que lo que se nos viene después es la ley del enrolamiento, que tiende de alguna manera a legalizar la falta de enrolamiento de los religiosos. Y entonces, algo que el sector ultraortodoxo está interesado, pero como dije ayer en otra ocasión, que pase debajo de la mesa, sin que sea parte de la agenda. Y por eso están interesados que haya un tipo de consenso. Pero una serie de factores han impedido este consenso, y la interesante pregunta que pudiéramos hacernos es qué va a pasar a partir del día de mañana, es decir, durante los próximos tiempos. Netanyahu está convencido de que ahora que entramos en un periodo de recesión de verano, las cosas se van a diluir, pero yo no creo que la protesta en la calle puede dejar de lado, puede dejar de seguir manifestando, porque entonces va a perder su fuerza política, y recuperarla va a ser un elemento mucho más difícil. Estamos hoy. Perdón, Alberto, por favor. Sí, no estoy completamente de acuerdo. Acá, inclusive Jack mencionó un punto que es sumamente interesante, que es la desconexión, no la desconexión, pero digamos que los partidos religiosos ortodoxos empiezan a sentir un poco el miedo del dedo acusador, y están buscando un consenso. O sea, se están separando de los religiosos nacionalistas. Nunca estuvieron con ellos, pero digamos que en las leyes estaban con ellos, pero en estos momentos se están sintiendo un poco el dedo acusador, y pueden ser también un factor de moderación en cuanto al futuro. Claro, nosotros habíamos comentado que hubo una editorial hace un par de días en la cual decían en un diario ortodoxo, en el cual decían, no sabemos si vale la pena entregarnos, digamos, participar de esta victoria, si quieren, a lo pírrica. Ahora, la pregunta es, yo tengo la sensación, corríjanme ustedes, que la coalición esta, si bien por motivos diferentes, todos necesitan del mismo resultado, porque los ortodoxos, si bien capaz que no están de acuerdo con la victoria de Lopírrica, sí le tienen que entregar a su público resultados que dependen de esta reforma, o no tanto. Totalmente. Y creo que el interés está basado en este momento en lo que dije antes, que es la ley de enrolamiento, que por el momento es lo más importante, porque ya los religiosos renunciaron a algo que era básicamente la ley que impedía que las ordenanzas religiosas pudieran ser superadas por un decreto legal. Por el momento está dejado de lado,
y creo que Netanyahu sabe perfectamente que dentro del Likud existen hoy día elementos que se van a oponer a esa perspectiva. Quizás el mismo tipo de disciplina que hemos sido testigos durante el día de hoy no se va a poder reproducir constantemente. Ni siquiera la ley de enrolamiento que va a crear y crea ya en sectores del Likud una cierta sensación de molestia, es decir, por qué nuestros hijos tienen que ir al ejército y los religiosos no. Creo que este es el elemento importante. Todo el tiempo que Netanyahu los necesite para formar una coalición y ellos necesiten a Netanyahu, no hay peligro. Pero en un momento determinado las cosas pueden cambiar y creo que la oposición está apuntando, y creo que Gantz en este momento tiene una visión de liderazgo, de poder acercarse a estos sectores religiosos. El problema es que los antecedentes no han sido muy positivos en todo el tiempo que se han planteado. Cuando llega el momento de las elecciones, como dijo Gafni, que está mucho más cerca ideológicamente del sector del laborismo, etcétera, o de la PIT o de Gantz, por decir así, dice nosotros vamos con el Likud, porque ahí está el grupo tradicional, por decir, la masa es la que determina a quién va a apoyar el liderazgo. Y es decir, no es un liderazgo que lidera, sino un liderazgo que se deja llevar por lo que la masa plantea. Y esto definitivamente es lo que determina gran parte de la política. Ahora, si volvemos al punto anterior, Netanyahu estaría interesado que todo esto se entierre, es decir, pase, inclusive después de poder llegar a un acuerdo con Biden, si es que lo va a invitar, pero creo que son los sectores radicales que no lo van a dejar en ese momento, que están empujando a hacer una reforma. ¿Sí? Si alguien piensa que Yair Levin o Rothman o Ben-Gvir se van a contentar con esta causa de racionalidad, pienso que no. Es decir, el intento de hacer una reforma profunda en el sistema judicial y que Netanyahu puede tener como premio el hecho de que de alguna manera va a poder pasar en una forma un poco más tranquila el proceso judicial personal por el cual aparece, pero eso el tiempo lo dirá. Sí, sí, yo lo que creo que lo que dice Jack en este sentido de que lo que tenemos que estar prontos para ver es quizás el choque o la discusión interna dentro de la coalición gubernamental, porque es claro, los grupos más radicales quieren profundizar toda esta reforma judicial. En cambio, Netanyahu, por supuesto que no. Ahora, ahí está, en esta pulseada, vamos a ver quién es el que gana, cuando obviamente que Netanyahu le está pestañeando a Gantz, le está pestañeando a Lapid, le está pestañeando a cualquiera. Lo único que yo no creo que en la situación actual alguno de la gente de la oposición le pueda dar una mano. La verdad, diría yo que si alguien le da una mano, digamos, si alguien está dispuesto a suicidarse políticamente para darle la mano a Netanyahu, yo creo que el que gana totalmente es el país. Es decir, porque lo ideal sería acá sacar de la coalición a los grupos más radicales, es decir, a los religiosos nacionalistas, y que no importa que Levin renuncie inmediatamente. Yo creo que si a Netanyahu le dan esa opción, la compra con dos, cuatro manos, con lo que sea. Lo que pasa es que está muy difícil que eso suceda, muy difícil que eso suceda, y eso por razones electorales o cálculos electorales de cada uno de la gente de la oposición. Nadie se va, como que se dice, a quemar con Netanyahu en este momento. Y Pero sí, 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 y además porque, siguiendo ese análisis, creo que hay precedentes. Gantz directamente sabe perfectamente qué significa negociar con Netanyahu. sí, 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 sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y esto creo que es el evento. Pero aquí hay algo que interesaría focalizar, otro elemento importante. Sí, la discusión no ha terminado. El día de mañana aparentemente se va a presentar una moción al Bagatz, a la Corte de Justicia, eh, intentando anular esta perspectiva. Y es fascinante saber, poder intentar pensar, lo cual es difícil en este momento, y adivinar cuál va a ser el proceso. Es decir, teóricamente la Corte de Justicia puede anular la votación de hoy y decir esto es todavía irracional, o buscar algún tipo de planteo que, sin llamarlo irracionalidad, pudiera plantearse. Por otro lado, los jueces van a estar frente a esas disyuntivas, si van a ser focalizados por los grupos que apoyan a Netanyahu como los verdaderos dominantes, o justifican el hecho de hacer la reforma judicial por lo que está pasando,
o no. Y esto se va a definir en los próximos días. Creo que esta es la última esperanza de los manifestantes y de alguna manera creo que hay que poner un poco de atención en este proceso. Sí, tiene razón Jack. No, podrá ser digamos, la última esperanza de los manifestantes, pero es lo más malo que puede esperar el país. Digamos, una crisis constitucional en donde la Alta Corte de Justicia bloquea. Yo creo que, digamos, aunque estas leyes son malas, o digamos que aunque acepte que la ley esta sea mala, un bloqueo de la Alta Corte de Justicia va a crear una crisis constitucional acá que va a ser muy, muy, muy difícil de salir. Yo creo que los jueces de la Corte lo entienden así. Por eso se hacen las apuestas, lo que diría, a ver, o sea, es una situación sumamente complicada, pero yo creo que los jueces de la Alta Corte de Justicia entienden esta situación. No, no me parece que vayan a meter las manos en eso, pero obviamente todo puede pasar. Sobre todo porque no solamente se trata de plantear cuál va a ser la posición de la Pitigan, sino de la calle de los manifestantes, que como hablamos del principio de nuestro encuentro, es un factor que empieza a tener peso y que de alguna manera va a tener una palabra. Y su visión radical determina o va a determinar gran parte de los procesos que se están planteando ahora. Quería preguntarles Sí. en este sentido también cuál es la presión que ejercen los reservistas y cómo ven también el rol de Gallant, que tuvo tanto protagonismo al final de la sesión de invierno como ahora también al final de la sesión de verano. Gallant, pienso yo que está en un serio problema, es decir, no, no trata de, sí, de alguna, a pesar que trata, no puede satisfacer a ninguno de los sectores. El Likud lo plantean como un elemento extraño, que está pensando más en su posición frente al ejército que en el hecho de que es un miembro del Likud, mientras que la oposición y especialmente la calle política lo ve como alguien que pudo haber tomado la misma decisión que tuvo en la oportunidad anterior, en que le planteó a Netanyahu claramente que hay que tomar medidas mucho más condescendientes. Y esto es el elemento importante. Ahora, con respecto al elemento militar, creo que pone también a Netanyahu un problema serio, porque como ya dijimos, es decir, intentar funcionar a nivel de gobierno escuchando únicamente las voces de los grupos militares, a pesar de que hay que entender que en Israel no se trata de una junta, sino de ciudadanos que hacen servicio militar y son ciudadanos. El grueso del ejército israelí tenemos un ejército de reserva. Eh, pero tiene definitivamente un peso. Ahora, ¿cuál es el peso? Depende de la cantidad de gente. Todo el tiempo de estos 2 días se han agregado muchísimos elementos más a la acción o a la declaración de que no van a hacer servicio militar de una manera que es voluntario, por encima del servicio militar. El miedo es de que esto pueda traducirse en lo que se llama los destacamentos de reserva. Y entonces se convierte en un momento masivo. Es claro que si una persona de alguna manera no respeta las leyes de tránsito, no pasó nada. Pero si miles de personas no lo hacen o no lo respetan, estamos en un serio problema. Y creo que en eso Netanyahu sabe perfectamente qué es, y también Gallant. La pregunta es si Gallant va a tener la fuerza de poder, de alguna manera, plantear frente a Netanyahu, el elemento político, cuál es la verdadera situación por la que está atravesando el ejército. El hecho de que Netanyahu no recibió durante 2 pedidos del comandante jefe del Estado Mayor, y solamente después de la votación lo recibió, es un indicio de que todos saben qué es lo que está pasando. Y la pregunta es cuál es el límite de eso. Por eso, Lapid, por ejemplo, dijo hay que esperar a mañana a qué va a decir la Corte Suprema de Justicia con respecto al pedido de anular esta legislación. Y yo comparto los temores de Alberto, pero de alguna manera creo que los factores están perdiendo el dominio de la escena política, todos, tanto la oposición como el gobierno. Si no está en sus manos. Y esto es un elemento preocupante. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Creo que a Netanyahu lo que más le impactó es obviamente el ejército, o sea, sobre todo los pilotos, la carta de los pilotos,
Y, y el segundo punto que le impactó fue el sistema financiero. Nunca pensó, o sea, él creía que cualquier reforma política que hiciera, el sistema financiero iba a estar fuera del asunto. Tanto el ejército como el sistema financiero iba a estar fuera de la discusión política. ¿Por qué? Porque él personalmente, es como decía él, yo jamás iba a tocar al sistema financiero aunque cambie el sistema político. Y el sistema financiero le dijo cara a cara, tocas el Poder Judicial y tenés problema con nosotros. Él nunca pensó que eso podía llegar a ese punto. Y con el ejército, por primera vez que se encuentra con oficialidad que cara a cara le está diciendo algo que nunca podía llegar a considerar, que voy a rechazar servir en las reservas si pasa la reforma judicial. Yo creo que eso lo tiene prácticamente sin dormir. No sabría decirte si el problema del corazón que tiene viene de eso o no, pero eso no contribuye, sin ningún lugar a duda. Ahora, yo lo que les quería preguntar era, estamos hablando de Netanyahu, una persona con cintura política, con años en la política, ¿cómo no pudo prever todo esto que está pasando? ¿O cómo podemos explicar que él no leyó todo esto que está pasando hoy en día acá con Estados Unidos, con los mercados? Creo que en primer lugar habría que plantear algo que no hemos dicho y es lo que se llama el estatus crediticio de Israel, que es el siguiente tema. Es decir, que en las próximas semanas los organismos que se ocupan de esto van a plantear cuál es el estatus, si va a seguir siendo alto, con la observación que dieron en la oportunidad anterior de que Netanyahu va a poder avanzar con esta legislación solamente si tiene un gran consenso, que por supuesto no lo cumplió. Esto es un elemento interesante. Eh, con respecto, recuérdame por favor la segunda parte de tu pregunta. No, cómo él no pudo prever Ah, sí, 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 todo claro. esto con la experiencia política que él tiene, cómo él no pudo prever que todo esto iba a pasar en todos los aspectos, me refiero a la relación con Estados Unidos, a la explosión acá en las calles, al tema de los reservistas, al tema económico, al estatus crediticio, esto que mencionabas vos también. De Digamos, todo cómo él, esto, una persona con toda esta experiencia no pudo como siquiera ver lo que está pasando ahora. De todo esto, creo que la sorpresa más grande ha sido de los reservistas. O sea, el resto creo que él pensó que algunas decenas de miles de personas no van a poder estar tanto tiempo en las calles. Recordamos que son 30 semanas que están en la calle y inclusive en los últimos 2 o 3 días ha habido personas que han dormido en carpas. Y esto es algo realmente importante. Él no tomó esto en consideración. Lo otro pensó y ahora piensa, o sea, siguiendo esta situación de que el receso, la gente se va al extranjero, va a las playas, etcétera, es decir, va a disminuir este volumen y eso es lo que pone a prueba a la oposición. Además, desde el momento de los resultados electorales, Netanyahu creo que sabía gran parte de los procesos lo que estamos viendo. Es decir, si no tiene posibilidad, como se planteó, de hacer una coalición con grupos moderados, él es el más moderado de todos estos grupos, cosa que nunca pasó en la etapa anterior, frente a elementos como Ben Gvir y demás, y Smotrich. Su situación es bastante crítica de esta perspectiva y quizás se basa solamente en encontrar un culpable. Es decir, en esto ha sido Netanyahu siempre una persona con mucho tino político, es decir, siempre encontró un culpable, o la izquierda, o factores que son dominantes en el sistema judicial, el asesor jurídica del gobierno. Todo el tiempo que encuentre un culpable, su situación, Barak, por ejemplo, que es considerado ahora el enemigo número uno, eh, que todo el tiempo que encuentre un culpable cree que va a generar un tipo de difusión de presión en las masas. El problema es encontrar ese culpable y si la pregunta es si las masas van a seguir creyendo esa perspectiva todo el tiempo. Sí, yo igual creo que tiene digamos, el core, digamos, la base todavía la tiene. Él puede todavía
hablarle a las bases. A mí me parece que de cualquier forma, en respuesta a la pregunta, eh, eh, él esperaba obviamente manifestaciones, no creo que esperaba manifestaciones de este grado y con tanto tiempo, pero no creo que eso sea lo que más lo afecta. Yo creo que lo que a él lo sorprendió y me da la impresión que es lo que le da más dolor es el mercado financiero y obviamente el ejército. El mercado financiero porque creo que estaba acostumbrado a poder pensar en el viejo capitalismo financiero. Decimos, ese viejo capitalismo financiero que no le importaba si hay autoritarismo político. Al contrario, el autoritarismo político podía llegarle a venir bien al mercado financiero. Pero el mercado financiero de hoy en día y la alta tecnología es como dicen en Estados Unidos, es woke. Están digamos, son a favor del mercado financiero, pero también a favor de causas progresivas y a favor de la democracia. Y creo que se encontró con algo que no lo tenía previsto. Es decir, que ese mercado financiero que él siempre lo apoyó y que muchísimo se podría decir que ganaron dinero con él cuando fue ministro de Economía también. Digamos que él es hijo predilecto de ese mercado financiero o de la política económica que fortalece al mercado financiero. Creo que se sorprendió mucho de esa contra que surgió ahí. Y por el otro lado, lo del ejército, que realmente es es una pieza determinante, porque por todo lo que todo el mundo dice, si el ejército no está preparado para las próximas confrontaciones, bueno, no solamente Netanyahu, sino nosotros todos no tenemos mucho lo que hacer. Y quiero preguntarles por el rol de la oposición, en dos sentidos, si quieren. En uno, me pareciera ser, y quiero escuchar qué opinan ustedes, que existe hoy una contienda dentro de la oposición que es Lapid contra Gantz. Los vimos muchas veces en posturas opuestas respecto de cómo hacer para negociar o cuándo no negociar. Y en ese sentido, la segunda cuestión que quiero que me analicen de la oposición es este tema de que hay una realidad, que hay un fracaso acá de la oposición, o díganme ustedes qué les parece, porque al final de las dos leyes que pasaron de este paquete de reforma, las dos leyes pasaron 100% tal como se habían presentado sin ningún tipo de negociación. Digo, ¿se le puede encarar eso también a la oposición o es solamente la falta de voluntad del oficialismo? Yo creo que es una oposición muy problemática, porque no hay una oposición aquí. Los intereses de Lapid no son los de Gantz, ni los de Merav Mijaeli, que están más preocupadas de su supervivencia política que otra cosa, eh, ni tampoco lo de Lieberman, que ni siquiera podemos plantear si son grupos de izquierda o de derecha, porque obviamente esos términos empiezan a ser más relevantes en la política israelí, por lo menos hoy. Y entonces, todo el tiempo que no hay un liderazgo organizado, estamos planteando el hecho de que van a ser arrastrados a una nueva elección que puede ser en 3 años y medio o si hay una crisis interna. Pero creo que la brújula de este asunto no es la oposición, sino el gobierno. La crisis y la posibilidad de que este gobierno subsista todavía siga siendo dominante va a estar de la medida en que los grupos del gobierno van a seguir unidos o no. Creo que aquí está planteado la posibilidad de confiar en que la oposición genere una fuerza como tal. Por lo menos hasta el día de hoy no ha sido, no se puede considerar como elemento importante, salvo, otra vez, la calle, que dijimos es una situación amor de manifestantes y nadie sabe qué tipo de liderazgo puede surgir ahí. Pero ya en el gobierno anterior vimos la composición de 8 partidos totalmente heterogéneos con una sola visión, no Netanyahu. Pero esto puede funcionar en una elección, pero no en más de una, es decir, va a tener que hablar en un planteo ideológico. Solamente si logramos poner a todos estos grupos de Lapid, Gantz, Mijaeli, etcétera, Lieberman, en un acuerdo cerrado, en una habitación, y decir, ok, establezcan un programa de acción de gobierno, no va a resultar nada, porque están de acuerdo solamente en impedir que Netanyahu
llegue al gobierno. Y dudo que pueda ponerse de acuerdo ni siquiera en las fórmulas económicas, menos aún tampoco las de defensa, y quizás únicamente que todos quieren mantener una muy buena relación con los Estados Unidos. Pero yo no veo ningún elemento de consistencia que se plantea. Es claro que en el Likud también hay una situación de problemática en ese aspecto, pero hay una situación distinta. Es decir, Netanyahu todavía tiene la fuerza de poder imponer varios procesos. Fíjense el tipo de partido que es el Likud, donde se juntan dos partidos, uno liberal, clásico, de lo que son los rezagos o los herederos de Begin y de Jabotinsky, que cada día son menos, y en los grupos que son ortodoxos y que de alguna manera casi mesiánicos. Si tomamos en consideración, por ejemplo, el ministro de Comunicaciones, Kari, miembro del Likud, que él no ve televisión en su casa porque ha tenido una educación de la Torá, como dice Planteo. O sea, este tipo de situaciones no se dieron en la época de Begin. Y se da en más de un caso en un tipo de Likud mucho más radical, que más que ser un partido político de acción, me parece que este aspecto siguen pensando que son protesta y están en la oposición. Por lo menos actúan como opositores. Sí, 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 yo estoy de acuerdo. Es decir, digamos que el Likud, el partido, digamos, las raíces de Jabotinsky, Begin, Shamir, en fin, etcétera, etcétera, desaparecieron del partido. Eso ya no está más. El partido Likud en este momento es un partido populista, populista puro. Y la coalición gubernamental es una coalición bastante homogénea. Populismo, derecha radical y ortodoxia. Es decir, todo junto pueden tener un diálogo en común. Se podía romper esa coalición si de alguna forma u otra el populismo del Likud podía ser, digamos, podía funcionar también con cualquier otro partido del bloque de la oposición. Es decir, lo que dijo Jack anteriormente, que es cierto, Gantz quedó muy golpeado por la actitud de Netanyahu, digamos, todo el mundo conoce a Netanyahu, pero digamos que desde el punto de vista, si lo quieren llamar ideológico, y no tanto ideológico, de modus de partido, yo creo que Gantz con el Likud podría perfectamente funcionar y tendríamos otra coalición. Hoy en día es completamente imposible pensar en eso, pero era una de las opciones que estaba siempre sobre la mesa anteriormente. Y con respecto a la oposición, estoy En de este acuerdo sentido, con Jack. Alberto, quería preguntarte, Sí, 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 seguí. no, y con respecto a la oposición, tiene razón, sí, estoy de acuerdo con Jack, es muy heterogénea, es decir, pueden ganar elecciones hoy en día, inclusive los sondeos lo dan como ganador, pero de ahí poder formar una coalición de gobierno basada simplemente en el no Bibi, yo creo que ya es pasado eso, o sea, ya no puede funcionar, y no creo que en el momento que se llegue a las elecciones ya los sondeos le den la misma cantidad de votos. Es decir, hoy en día le dan eso, pero mañana veremos. Y claro que obviamente nadie se va a candidatear dentro del partido del Likud, dentro de la coalición gubernamental para tirar el gobierno. Es decir, por más que puedan amenazar, yo creo que no tiene nadie de los partidos del gobierno tiene a dónde ir. Alberto, yo quería preguntarles a los dos, pero vos recién decías algo y dijiste algo antes que como que Netanyahu le hace ojitos, no me acuerdo bien cómo lo dijiste, a cualquiera de la oposición para poder juntarse. En este sentido, ¿no creen que está haciendo Netanyahu como un divide y reinarás con la oposición, como para que se pelee la oposición? Y más que nada cuando apunta más que nada a Gantz como líder de la oposición, disminuyendo en cierto sentido la imagen de la PID, que vendría a ser como el que todos conocemos como líder de la oposición. Personalmente yo te diría de que sí, que tenés razón, pero pensándolo nuevamente, no. Netanyahu quiere a Gantz, punto. Así nomás. Y Gantz lo rechaza y con justa razón. Pero para el proyecto de Netanyahu de aquí en adelante, él necesita a Gantz,
diría que podría perfectamente con Lieberman, pero Lieberman no se ajustaría a los partidos religiosos. Yo creo que lo que quiere Netanyahu es una coalición con Gantz, con los religiosos, con los ortodoxos y con perdón, religiosos ortodoxos, el Likud y Gantz. Yo creo que eso sería la coalición ideal de él. No la va a lograr, Gantz no está ahí, pero partiendo desde el punto de vista del proyecto que tiene de acá al futuro, a los próximos 3 años, eso sería lo ideal. Claro que Gantz, yo concuerdo que no, no está en esa carrera por una simple motivación. Primero, por lo que tiene como antecedentes en su anterior discusión y negociación con Netanyahu, pero también porque por primera vez Gantz se mira al espejo y dice, y yo puedo ser primer ministro. No importa si es, Exacto. es posible o no, pero es la primera vez que él dice, mira las encuestas. Y como dijo Shimon Peres, Exacto. hay que oler el perfume, pero no tragarlo, porque es muy peligroso. Y entonces, en este momento le está oliendo el perfume. La pregunta es si le va a embriagar con esa perspectiva. Y todo tipo de negociación con Netanyahu es, como Alberto planteó, un suicidio. Es decir, claro, es decir, Exacto. termina su función política. Y entonces, su discusión no está con Netanyahu, creo que tiene más problemas frente a la PIT, es decir, en la discusión de quién es el líder de esta oposición. Lieberman inteligentemente se pone a un lado y él dice, yo soy independiente, o sea, tengo todas las fórmulas en mi bolsillo, voy a decidir frente a la próxima elección si voy en un bloque o voy simplemente en forma individual. Tiene una fuerza clara, estable, pero en el caso de Netanyahu y Gantz es un electorado que puede fluir de uno a otro lado, es decir, personas que de alguna manera pueden votar hoy día por Lapid y el día de mañana por Netanyahu. Eh, Creo que sobre todo porque toma en consideración una serie de factores, la casi desaparición del Partido Laborista, es decir, que no tiene ningún efecto, y aunque las encuestas plantean que Meretz pudiera volver a la palestra, es básicamente los votos que votaron por laborismo y que pudieran vertirse por Meretz, es decir, no hay un cambio total. Todavía la discusión está planteada entre Lapid y Gantz, y creo que esto es un elemento que hay que tomar en consideración. Es decir, ellos no miran a las masas, es decir, y las masas de alguna manera no siempre son claras en su perspectiva. ¿En qué medida estos dos personajes interesantes de la política israelí van a poder llegar a un acuerdo y decir, acepto tu liderazgo? En este momento parece imposible. Sí, sí. Perdón, Alberto, sí. No, no, sí, estoy completamente de acuerdo. Sí, sí, sí. No hay posibilidad de que Gantz acepte en estos momentos entrar, cambiar su posición para entrar en una coalición con Netanyahu. No hay posibilidad de que eso exista. Son los motivos electorales acá, volvemos a lo banal. Detrás de toda esta discusión sobre el sentido de la democracia, qué democracia, esto, el otro, está el elemento banal, personalista de los candidatos. Y cuando uno se mira al espejo y ve qué es lo que me toca en las encuestas y eso y lo otro, no me da ni siquiera la opción de poder hablar sobre algo que sería beneficioso para el país. Para terminar, si quieren, por lo menos de mi parte, hay algo que acá está como sobrevolando, no solamente acá, lo vimos en Estados Unidos en otra era, lo vemos en España hoy, en Latinoamérica lo hemos visto también, que es que pareciera ser como que los gritos de democracia pareciera ser que vienen a decirnos la democracia como la conocimos en Israel está terminando. Para pensar un poquito en el futuro, en lo que podemos esperar a futuro, ¿qué es lo que se puede esperar? ¿Estamos ante el fin de la democracia como la conocemos en Israel? En realidad no es para tanto. Estamos en la introducción de algo que puede ser todavía más definitivo. ¿Qué es lo que podemos ver para el futuro? No, yo no creo que estamos alejándonos de democracia. Y creo que hay varios elementos que significan este planteo. Lo que tenemos es un sistema político obsoleto, es decir, que representa una visión casi anterior al Estado de Israel, o por lo menos anterior a la Guerra de los 6 días.
y diría términos que se han utilizado como izquierda y derecha, que reflejan un modelo europeo. En Israel son menos, sí, tienen un significado distinto. La prueba es el elemento empresarial, que fue el que está empujando a la Confederación de Trabajadores a ir a una huelga. Sí, no he visto un caso similar en ninguna parte. Lo que sucede es que de alguna manera tiene que haber un reordenamiento de esta perspectiva sobre bases de temas centrales importantes. Yo creo que con todo el peligro que tiene la manifestación de las calles, eh, es un elemento estimulante de decir que hay alternativas. O sea, cómo se van a plantear esas alternativas no sabemos, es muy temprano. Pero existen fuerzas políticas subterráneas que empiezan a salir y plantear, digamos, un desafío al liderazgo, especialmente el liderazgo de la oposición, que tiene que salir de su posición cómoda y tratar de alguna manera de plantear a las masas un claro programa electoral. No se olviden que tenemos además aquí algo que no se tocó, no se toca por comodidad, que es el que no lo vamos a tocar ahora tampoco por falta de tiempo, que es el conflicto con los palestinos, y que nadie lo pone de lado, si nadie lo pone en la agenda, porque no es cómodo para nadie. Y entonces, de alguna manera, todas estas perspectivas van a ver que en un nuevo reordenamiento político van a exigir la aparición de un partido político o partidos nuevos políticos que pudieran plantear una clara definición con respecto al sistema económico, con respecto a la relación de religión y Estado, si hay o no la necesidad de una constitución, que estamos esperando desde el año 48, y vamos a tener que plantear si hay algún tipo de propuesta para establecer diálogo sobre el problema palestino, que no depende solo de Israel, pero que de alguna manera nosotros cómodamente lo hemos puesto debajo de la alfombra. Mirá qué interesante que en la última parte de este programa apareció la palabra palestino. Es decir, estuvimos hablando hasta ahora y un problema central de nuestras vidas ni siquiera apareció. Este, y sí, estoy de acuerdo con Jack en ese momento. En algún momento vamos a tener que tocar ese asunto nuevamente. En cuanto a la pregunta general, la generalizada, sobre el estado de la democracia, eh, 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 en términos generales, la democracia liberal está siendo atacada en estos momentos, no solamente acá, en muchísimos lugares. Y especialmente está siendo tocada en lugares considerados como democracias occidentales. Ya no estoy hablando solamente de Hungría y de Polonia, que serían, digamos, parte de Europa Oriental. Pero en la Europa Occidental, si nosotros vamos a Suecia, si nosotros vamos a Finlandia, si nosotros vamos a Italia, ya tenemos a derechas radicales muy bien afianzadas, que tienen un concepto de democracia completamente diferente al concepto de democracia liberal que nosotros conocemos o que pensamos que era la única posible definición de democracia. Hoy en día, no solamente en laboratorios intelectuales ese asunto está siendo debatido, sino que también prácticamente, como ya les digo, en países de Europa Occidental, nosotros ya estamos viendo cómo se empieza a delegitimizar el concepto de democracia liberal. Yo diría que últimamente podríamos decir de que el conflicto se va a dar entre democracia no liberal y liberalismos no tan democráticos. Eso es digamos que aparentemente es el conflicto de los próximos años. En Israel creo que es más problemático que en Europa, porque dentro de las fuerzas que podríamos decir no liberales dentro de Israel, tenemos a grupos religiosos nacionales y tenemos a gente como Smotrich, Ben-Gvir, que lo voy a poner bien claro para no andarme con demasiado vuelta. Una neofascista como Meloni en Italia es una Santa Teresa del liberalismo en frente a Smotrich. Es decir, digamos que los problemas que tenemos acá hoy en día, junto con una derecha súper radical, son muchísimo más problemáticos que los problemas que puede tener Meloni en Italia. Por eso acá es
muy problemático, quizás más problemático que en otros lugares. Sí, la seguridad de la democracia liberal, que luego de la caída de la Unión Soviética era como quien se dice la única moneda de cambio, hoy está siendo discutida y está siendo discutida con muchísima, muchísima fuerza. Y eso hay que agregar la gran crisis que tiene la izquierda, tanto en Europa y también en Israel, que empezó con el alejamiento de esta facción política de lo que fue tradicionalmente la fuerza que los llevó al poder en muchos lugares, que es la visión del proletariado, es decir, el haberse convertido en partidos que están orientados hacia las clases medias y a los derechos de los homosexuales, la naturaleza, la ecología, que son temas muy importantes y que tienen que ser puestos, planteados, pero no ha logrado tener una formulación de comunicación con las masas. En Israel hay que entender que hay un proceso de demonización y en eso Netanyahu ha hecho un trabajo excelente, demonizar todo lo que es izquierda. Es decir, yo escucho todo el tiempo Smolanim, izquierdistas, como un elemento despectivo, y la gente que inclusive parece ser que está muy cerca de la izquierda, dice, no, nosotros no somos, yo no soy de izquierda, es decir, es algo que no logro entender cómo llegamos a una situación así, o quizás pudimos entenderla más bien, pero es un hecho claro que un sector político que creó el Estado de Israel, con los años y con todos los procesos, dejó de tener una autoconfianza en los planteos que ellos tienen. Y en este momento basta ver lo que está pasando en los procesos electorales. Es decir, tratemos de buscar los idearios políticos o la agenda política de cada partido, que en las últimas elecciones no ha habido, no ha existido, es una discusión personal entre si Netanyahu o no Netanyahu, y esto nos está acompañando en las últimas 4 o 5 elecciones. ¿Dónde están los partidos que pudieran salir con una agenda clara, determinante? Es decir, yo recuerdo lo que planteó Amos Oz, el famoso escritor israelí, que dijo: un partido que se prepara para llegar al poder en 5 años va a llegar en 50. Y un partido que se prepara para llegar al poder en 50 años probablemente lo hará en 5. Creo que esto resume gran parte del problema nuestro. Quería preguntarle, ya que estamos con ustedes que son analistas políticos, son nuestros analistas políticos del programa, ¿cómo podemos leer lo que puede pasar mañana? O sea, ¿con qué país nos vamos a levantar mañana? ¿Qué puede llegar a pasar ahora durante el receso de verano? ¿Y cómo piensan que va a abrir la sesión de invierno? Y también con respecto a la calle, ¿cómo ven el tema de las manifestaciones? Lo último que pudiera plantear en este momento es responder a la pregunta cómo se abrió la sesión de invierno. Estamos muy lejos de eso todavía, porque en realidad la sesión de verano no terminó. Es decir, va a terminar en los próximos días de forma oficial, pero los temas van a seguir estando en el panorama. Si alguien piensa que... a mí me llamó atención, por ejemplo, la autoselfie que hicieron gran parte de los miembros de la Knesset hoy Sí, en y día. Ariel Levin. Es un elemento que desde el punto de vista político es un tremendo error. Es como demostrar básicamente nosotros les ganamos a ustedes han sido derrotados. Si alguien piensa buscar consenso o intentar tener algún tipo de diálogo que permita integrar los procesos a los sectores que son minoría, no puede utilizar ese tipo de formulación. Creo que la calle va a seguir siendo determinante, quizás por la debilidad de la oposición, de Gantz y de Lapid, que siguen siendo débiles. Y entonces, en la calle va a estar. La pregunta es si esta calle o esta manifestación pública respeta las decisiones y posiciones de Gantz y de Lapid. Y en eso tengo muchas dudas. Y creo que todo el tiempo, puede ser factible todo el tiempo que no haya un liderazgo. Por el momento que se estipule un liderazgo de la calle, que va a recibir probablemente un apoyo muy grande de gran parte de los manifestantes, no de todos, vamos a tener una transformación total del proceso político. Al mismo tiempo, no recordemos que en la derecha israelí también hay un elemento de situación dramática. Es decir, no dejemos de lado a Ben-Gvir, que de alguna manera está intentando plantearse como alternativa a Netanyahu, que puede parecer hoy día algo humorístico, pero él está cobrando fuerza. Y es posible que deje
salte de la diligencia en el momento que se sienta totalmente seguro. Es alguien que no tiene que perder. Probablemente que pudiera en un momento determinado convertirse en una fuerza de oposición al gobierno y decir, yo soy el verdadero líder de la derecha israelí. Y en esto supera a Smotrich y supera a todas las alternativas que pudieran amenazar el liderazgo de Netanyahu. No veo ninguna otra opción, ¿me entiendes? Se habló de tantos elementos que pudieran amenazar el liderazgo de Netanyahu, ninguno. Creo que Ben-Gvir, cuando sienta que esté totalmente seguro, va a poder dar ese salto. Y creo que eso va a transformar totalmente el panorama político en Israel, sobre todo si nosotros pudiéramos ver algún tipo de transformación en lo que se llama el centro izquierda israelí, que por el momento está dormido, pero que si se piensa, se autocalifica como una opción política, va a tener que salir, despertarse y hacer un planteo muy claro a la población israelí. Y bueno, yo más o menos estoy de acuerdo también en el análisis de Jack. Yo creo, no sé lo que va a pasar en los próximos días. La verdad que para mí está muy difícil de discernir de ese asunto. No sé lo que va a pasar. Yo creo que eh, lo que mencioné anteriormente, a larga escala no, a media escala, creo entender hacia dónde quiere ir Netanyahu. Creo entender también de que eso le va a ser imposible. Al ser imposible, es decir, ser imposible, él va a querer moderar el proceso. Le va a ser imposible porque no va a lograr socios de la oposición. Entonces se va a volver a resguardar en el bloque que tiene. Y en el bloque que tiene quiere decir seguir adelante con las propuestas de ley de la reforma judicial o la reforma gubernamental o la forma que lo quieren llamar, y eso va a ser muy malo para el país. O sea que no soy muy optimista, por no decirlo de otra forma. Y esto también, sin contar de algo que ni siquiera mencionamos. Mencionamos el asunto palestino ahí, como que se dice casi por debajo de la mesa, pero no olvidarle que estamos en estos momentos en una confrontación con Irán, con Hezbollah. Es decir, todo está por explotar en nuestras fronteras y más allá de nuestras fronteras, y obviamente que todo eso no le agrega nada al estado de ánimo de la población y de ninguno de nosotros. Bueno, la verdad es que quedan 10.000 preguntas por preguntar, Sí. pero el tiempo se va acabando, tampoco les queremos robar toda la noche, así que lo haremos otro día en la radio, pero les agradezco, Jack y Alberto, por haber participado de este espacio y dejarnos más preguntas también en la cabeza y darnos mucho para analizar. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Un abrazo. Adiós, Un abrazo Jack. a Adiós todos. a todos Adiós, ustedes. Alberto. Gusto.